Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Proverbios. Hoy día estamos estudiando un texto entero y en cada lección vamos a tomar como un versículo, dos versículos, hasta que pasemos por todo el texto porque es tan importante. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 a 33. ¿Y por qué es importante? Bueno, voy a repetir. Es importante porque demuestra la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, que tenemos una Biblia, que la sabiduría no se esconde en un lugar muy lejos de nosotros o en un lugar difícil de encontrar. No, la sabiduría hasta se acerca a nosotros. Entonces, por lo menos no debemos correr de ella, a poner las manos así para que no escuchemos. Tenemos una responsabilidad muy grande, joven, y debes tomar la responsabilidad en serio, porque un día, ante el trono de Cristo, vas a tener que rendir cuentas. Hemos recibido mucho y tenemos mucha responsabilidad. Ahora, Proverbios, capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por la Biblia. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no nos hubieras dado tu palabra a nosotros? Oh Señor Dios, yo oro por los jóvenes, primeramente que vengan a conocer a Cristo. Oh Señor, que Él sea el centro de su vida, su Salvador, su Señor. Que crezcan, Señor, en su conocimiento de ti a través de tu palabra. Que se conformen, Señor, a la imagen de tu querido Hijo Jesús. Y ay, Señor, que un día estén contigo, experimentando, Señor, la plenitud de tu gracia. Oh, Dios mío, vivimos en un mundo tan feo. Ayuda a los padres, Señor, de los jóvenes. Oh, Señor, dales también sabiduría. Ponen dentro de ellos, Señor, un impulso para estudiar la palabra, para tu gloria, para tu matrimonio,
para tus hijos, para sus hijos, Señor. Oh Dios mío, por favor, ayudan a los padres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En resumen, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto la disponibilidad de la sabiduría, que la sabiduría nos esconde, clama, nos busca, y nosotros podemos llegar a ser sabios si nos dedicamos al estudio de la palabra. ¿No es interesante? No importante, vamos a verlo en el texto. No importa cuán necios que somos, cuán simples que somos. La Biblia nos promete que podemos llegar a ser sabios por medio de la palabra de Dios. Ahora, hemos estudiado el simple, ¿no? Y voy a leer de nuevo como resumen. Una persona de falta de instrucción que no tiene una preparación adecuada para enfrentar la complejidad de un asunto y llegar a una conclusión racional. También es una persona fácilmente engañada. ¿Por qué el simple es simple? Bueno, porque nace simple. Nace simple. Y se queda simple. Aunque sea niño, adolescente o adulto, se quedará necio y simple si no estudia la palabra de Dios, si no conforma su vida a la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver el burlador. Para un gringo, una de las palabras más difíciles pronunciar es burlador. En mi iglesia en Perú, antes, siempre se burlaban de mí con respecto a mi pronunciación de burlador. Pero dice aquí en Proverbios 22, capítulo 1, 22, el burlador. Voy a leer primeramente las notas de la nueva traducción en inglés, las notas del traductor de esta traducción. Los burladores son cínicos, desafiantes, libre pensadores, que ridiculizan a los justos y sus convicciones. Son cínicos, que significa que son arrogantes. Ellos no creen en nadie. Ellos siguen sus propios caminos, sus propias opiniones y no tienen la humildad suficiente para reconocer que quizás no tengan sabiduría. Desafiantes, libre pensadores. Una persona dice, en el día de hoy es muy popular, ¿no?, decir que soy libre pensador. Es un término tan arrogante porque tú estás diciendo, estás libre de todos los demás con respecto a tus pensamientos. No es muy sabio, porque tú estás diciendo, por ejemplo, un joven de 16 años dice, yo soy libre pensador. Bueno, que tú tienes la arrogancia de pensar de una forma diferente, de no escuchar la sabiduría de generaciones y generaciones y generaciones de sabios. Es una persona muy arrogante que va por sus propios caminos sin pensar en la sabiduría de las generaciones pasadas. Y mayormente un libre pensador no es una persona racional, sino es una persona que simplemente usa el nombre como una excusa para llevar a cabo todas sus inmoralidades y tonterías y necedad. Entonces, son cínicos y desafiantes libre pensadores que ridiculizan a los justos y sus convicciones. Sí, creo que conté esta ilustración antes.
¿Por qué es que cuando un niño, vamos a decir de 10 años, un niño que se porta muy bien en el colegio, que hace sus estudios, sus tareas, que contesta preguntas en la clase, que se deleita en estudiar, aprender, le gusta la maestra, es simplemente un buen estudiante? ¿Por qué es que después todos los demás estudiantes lo odian? Hasta como empiezan a portarse como bullies, ¿no? Muy agresivamente, tratándole mal, hablando mal de él, ¿no? Hasta difamando, burlándose. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven al niño obediente, a la luz del niño obediente, ellos pueden ver su propio pecado y que ellos tienen la culpa. Y entonces su conciencia se aflija. Entonces quieren atacar la fuente de su dolor. Nada más. El burlador es así. El léxico Brown, Driver and Briggs, léxico hebreo, resume las enseñanzas bíblicas acerca del burlador en el siguiente párrafo. El burlador es orgulloso y soberbio. Se deleite en burlarse de otros. ¿Eres así, joven, con tus hermanos menores en la casa? Tú tienes más fuerza, eres más capaz en un argumento. ¿Te burlas de los que son en un nivel más bajo que tú? ¿O edificas? Se deleite en burlarse de otros, es incapaz de disciplina, porque él va a discutir, a hablar mal, él va a burlarse de todo lo que tú tratas de enseñarle. No presta atención a ninguna reprensión porque él siempre tiene razón. No puede encontrar la sabiduría. La Biblia dice que el burlador ante Dios, ¿cuán grave es el pecado? Es una abominación. Si conoces a una persona que es burlador, entonces la Biblia dice que debes evitarlo. El burlador es castigado para el beneficio del simple. Cuando vemos una persona burlador o otro pecador que sufre las consecuencias de su pecado, no solamente debemos ver y aprender para que no hagamos lo mismo. Entonces el burlador es castigado para que los otros aprendan a no ser así. Porque ante Dios, burlarse de Él es un pecado muy, muy grave. Y burlarse de su creación, tus hermanos, el joven en el colegio que es débil y flaco, la chica que no es muy guapa. Burlarse es un pecado terrible, pero es peor cuando nos burlamos de la sabiduría, cuando ella trata de hablarnos y en nuestra arrogancia no queremos escuchar. Mira, ¿cuántas veces tus padres han dicho algo y tú no has querido obedecer? De una forma es como una burla,
de su autoridad en tu vida. Entonces debemos tener bastante cuidado. Un joven, aunque sea simple, un joven que escucha calladamente y obedece, todos los demás van a considerarlo como maduro, como sabio. Ay, joven, mira. No, de nuevo, no estoy hablando, si estás viviendo, no estoy hablando de una situación de un joven que está en una casa donde los padres son recontra abusivos, físicamente y emocionalmente. Estoy simplemente hablando de jóvenes en familias normales. Joven, probablemente yo puedo decirte, si eres joven, debes someterte más. Debes escuchar más. Debes hablar menos. Debes aprender de tus padres. Y debes obedecer a tus padres. El castigo para el beneficio él es castigado para el beneficio del simple y echado fuera para poner fin a la contención. Hay personas que si ellos entran en nuestro grupo, solamente van a causar contención, problemas. Por supuesto debemos tener misericordia. Pero en tiempo, como debemos alejarnos del hombre inmoral, también debemos alejarnos del necio, debemos alejarnos de también el burlador, porque no queremos ser como él, ¿no es cierto? No queremos ser como él. Joven, mira, la gente te va a respetar si simplemente aprendes algunas cositas. Mira, cuando una persona te da consejo, no significa que debes creer inmediatamente, pero cuando una persona te da consejo, especialmente tus padres, escucha. Como mi esposa dice, cállate la boca, escucha. Escucha. Y en tu gesto debes demostrar respeto. No haciendo así, ¿no? Sino respeto. Escuchar. Y por lo menos después de escuchar el consejo de tus padres, vete a tu cuarto. Trata de pesar el valor. Trata de ver, ¿tienen razón? Aunque va en contra de lo que yo quiero hacer, mis padres tienen razón. Y si estás de acuerdo, sométete, hazlo. Si no estás de acuerdo, si tienes más preguntas, debes volver a tus padres y preguntar con respeto, pero para aprender, preguntar para aprender, no preguntar para discutir. Tratando de ver. Y al final, si eres un joven viviendo en la casa de tus padres, y al final no puedes ver por qué, debes hacerlo. Debes hacerlo. Para honrar a tus padres. Por supuesto, estoy hablando dentro del contexto de una familia normal. No una familia donde el padre te va a mandar a robar un banco. Pero si no es contra la Biblia, no es contra la ley, sométete. Y el Señor te va a bendecir, te va a ayudar. Y la gente te va a respetar. Ahora, el juicio ha sido preparado para él. El burlador no aprende sabiduría. Pero aún más grave,
el burlador no aprende el Evangelio. Y sin el Evangelio no se puede. Una persona no se salva. El burlador se queda siempre en su ignorancia, porque nunca aprende, siempre pelea. Entonces tenemos el simple, el burlador. Ahora vamos a ver el necio. Una persona que no piensa, un torpe insensible. Sin embargo, su problema no es intelectual. La palabra necio no es un sinónimo en la Biblia con ignorante. No describe la palabra, no describe una persona que es ignorante porque simplemente no tiene la capacidad intelectual de aprender. El término necio es un término moral en la Biblia. Es necio no porque no pueda aprender, sino porque no quiera aprender. Ese es el problema. Ahora, quizás tú dices, yo no soy así, no es que no quiero aprender, pero ¿quieres aprender? No estoy en contra de aprender, pero no voy a hacer nada para aprender. No funciona así. Si tú no te esfuerzas a aprender la palabra de Dios, es porque no tienes el deseo de aprender la palabra de Dios. No ves la importancia, la suprema importancia de la palabra de Dios. No debemos poner excusas. Un necio no es una persona que no puede, es una persona que no quiere aprender. Ahora, ¿por qué no quiere aprender? Bueno, es como el simple. Dice aquí, los necios aborrecerán el conocimiento. Él no aprende porque no quiere aprender y no quiere aprender porque él aborrece el conocimiento. ¿Por qué aborrece el conocimiento? Porque el conocimiento le contradice. Pone fin a su autonomía. De nuevo, como hemos aprendido con la palabra simple en Romanos capítulo 1, versículo 18, también podemos ver en Juan 3, porque el necio no quiere aprender, porque el conocimiento de la palabra de Dios contradice al necio para que no pueda llevar a cabo sus deseos pecaminosos sin afligir su conciencia. Ahora, vamos un ratito al libro de Juan, versículo 3. Capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Cuando habla de tinieblas, está hablando de ignorancia, como una persona ciega que no puede ver, o como una persona que intencionalmente cava un hueco para esconderse en el hueco, para evitar la luz, como un vampiro. No quiere la luz porque la luz lo mata. Tinieblas es una palabra que se refiere principalmente a las tinieblas
morales, la corrupción moral, el pecado, porque los hombres aborrecen la revelación de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué espera de Dios de nosotros? Porque aborrecen la luz, porque ellos son malos, pecadores, y no quieren hacer la justicia que Dios requiere, que Él manda. No quiere obedecer los mandamientos justos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer el pecado. ¿Y por qué quieren hacer pecado? Porque son pecadores. No solamente por hecho, sino principalmente pecadores por naturaleza. La voluntad de Dios es justo y bueno y santo. ¿Por qué? Porque Dios es justo y bueno y santo. Y nuestros actos son pecaminosos. ¿Por qué? Porque nuestros deseos son pecaminosos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Bueno, no hay solución, porque el hombre, la cosa siempre va a actuar como es, conforme a lo que es. Sí hay esperanza, pero solo por medio de Cristo. Él puede cambiar tu corazón para que no más ames la oscuridad, las tinieblas, sino ames la luz de Dios. No te escondes en las tinieblas, pero vives en la luz de Dios. Él dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Porque la mayoría de los crímenes que se cometen en la noche. Porque la mayoría de las inmoralidades que se cometen en la noche o en lugar oscuro. Porque la mayoría de las discotecas y tabernas, los lugares muy frecuentados por personas que quieren tomar y bailar y practicar inmoralidades, porque no hay mucha luz en los lugares que practican tales cosas. El pecador ama la oscuridad porque él cree que la oscuridad le esconde de los demás. Y es muy posible que sí, las tinieblas de este mundo, la oscuridad física, puede esconder a nosotros y nuestro pecado de muchas personas, pero no de Dios, no de Dios. Okay, dice, el necio odia el conocimiento. Si tú me dices, pero Pastor Pablo, yo no odio la sabiduría, pero una relación buena con una persona requiere más que la ausencia de odio. Requiere también amor. Si yo me acerco a Christian que está filmando detrás de la cámara ahora, yo digo, Christian, ¿cómo estás? Solamente yo quería decirte, hermano, no te odio. ¿Cómo va a responder? Christian va a responder como, gracias. La Biblia demanda más que la falta de odio. La Biblia demanda una respuesta apropiada, que es amor. Que no solamente no debemos odiar la sabiduría, sino debemos amar la sabiduría.
¿Amas la sabiduría, joven? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo pasas con la sabiduría en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás estudiando? ¿Ves? Y también debes reconocer que el odio se puede manifestar de una manera no agresiva. ¿Cómo? Simplemente ignorar. No puedo decir que yo amo a mi esposa porque nunca la pego. ¿Sabe que yo puedo mostrar odio a mi esposa simplemente por medio de ignorarla, descuidarla, no prestar atención a ella? Es otra forma de manifestar odio. Entonces tú dices, bueno, no estoy quemando Biblias, no odio la palabra de Dios, no estoy quemando Biblias, pero ¿qué estás haciendo con tu Biblia? Quizás tu Biblia no es como una esposa golpeada, pero tu Biblia es como una esposa descuidada o que su esposo no hace nada. No hay demuestras de amor positivas. Entonces, joven, aquí aprendemos algo tan importante, especialmente a la luz de lo que vamos a estudiar en el próximo estudio, que la sabiduría no solamente clama, sino nos busca y nos invita con ruegos muy fuertes que estudiemos con ella. Bueno, jóvenes, vamos a terminar ahora con una oración. Oh Señor, he hablado directamente a estos jóvenes. Señor, obra en sus corazones para que primeramente que confíen salvíficamente en Cristo. Y luego, Señor, que tomen en serio su necesidad de la palabra, de la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.